buenas tardes a la teleaudiencia de Zitkenu TV. El que se cree líder y no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Bienvenidos a la primera edición de su programa Liderazgos. Les saluda el Dr. Patrick Fonseca, su coach, formador y médico. La intención de este programa es brindar con la mayor objetividad posible un perfil de liderazgo en cualquier área de la vida profesional y tal vez no tan profesional, no formalmente. La idea es brindar a toda la teleaudiencia y a la sociedad hondureña un perfil de liderazgo y que conozcamos a nuestros líderes, que sepamos quiénes son, que mostremos la cara humana, porque siempre hemos necesitado de líderes. Hemos tenido líderes desde nuestro hogar, nuestros padres, o a lo mejor hasta un tío, un abuelo, que ha tomado ese rol y nos ha guiado a través de la vida. Y luego encontramos liderazgos en lo académico, en nuestros colegios, universidades y en las empresas, por supuesto. Y pues en otras áreas de la vida, como puede ser en el área espiritual. Siempre necesitamos de un liderazgo, y más en estos tiempos donde la IA puede estar amenazando ese liderazgo y pasaría a una entidad artificial virtual. Entonces aparece esa necesidad con un mayor aspecto en que sobresale, ¿no? Entonces les damos la bienvenida a la primera edición de Liderazgos. Espero que se queden con nosotros esta hora. Pretendemos llegar a sus hogares y a donde estén escuchándonos cada semana con un invitado o un líder que nos traiga su historia, que nos traiga su perfil y que nos brinde una mayor amplitud para que tengamos esa perspectiva de ese líder que tanto necesitamos. En la tarde de hoy tengo a un buen amigo, a un pastor, el pastor Olvin Castellanos, que nos visita. Pastor. Mucho gusto. Como todo líder, vamos a empezar con pie derecho, ¿verdad? Bendiciendo el programa, y por eso hemos traído al pastor Olvin Castellanos y pues vamos a conversar con él durante esta hora. Así que tiene el privilegio, pastor, de ser nuestro primer invitado y por supuesto dar las gracias a todo el circuito Zitkenu y a su liderazgo. Okay. Así que, pastor, bienvenido. ¿Verdad? Sabemos que, como decía en la introducción, que necesitamos esa visión de liderazgo que también proviene del aspecto espiritual. Sabemos que estamos formados de varios aspectos en la vida, ¿no? Emocional, mental, física y espiritual. Por eso hemos hecho todo el esfuerzo para traerlo aquí y que nos brinde esa visión inicial de liderazgo espiritual. Así que bienvenido de nuevo. Gracias, muchas gracias, doctor. Es un enorme privilegio, ¿verdad?, estar aquí con usted compartiendo sobre el liderazgo. De hecho, como usted decía, todos de alguna forma necesitamos ejercer, ¿verdad?, el liderazgo. Aún en nuestra familia, por ejemplo, en el núcleo familiar, tenemos nuestro liderazgo. De hecho, Dios nos va a demandar a nosotros por ejercer un buen liderazgo en la familia, que nuestra familia sea funcional, por ejemplo, con un liderazgo sabio. Y el liderazgo, sinceramente, hablando de la familia, por ejemplo, no es un liderazgo que se confunde, porque algunos lo pueden confundir con el machismo, ¿verdad? No, el buen líder no es más, es lo contrario, más bien. Un buen líder acompaña, guía, hace su papel, o sea, correcto. Su familia se siente, ¿verdad?, respaldada porque tiene
a un líder ahí, a un varón que siempre va adelante, que siempre acompaña, que orienta, guía, y yo creo que un liderazgo guiado en el temor del Señor siempre va a ser de mucha bendición. De hecho, la Escritura en el Antiguo Testamento, cuando Dios, por ejemplo, sacó, doctor, del pueblo de Egipto, por ejemplo, vemos a un líder ahí, en el caso de Moisés, por ejemplo, a cómo le tocó guiar a una gran multitud. Pero lo bonito de eso es que Moisés llega un momento que Dios le dice, enséñale al pueblo que enseñe a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, que hasta los nietos, ¿verdad? O sea, Dios es un Dios que delega el liderazgo y siempre espera Exacto. liderazgo, ¿verdad?, en la humanidad, porque exacto, un pueblo bien guiado, con buenos líderes, va a ser una sociedad muy diferente. Claro, el liderazgo lo que pretende es que nos lleve a un futuro mejor, o que nos lleve a seguir a un líder que nos lleve a ese futuro, ¿verdad?, y a conseguir una meta o una mejor situación de vida, ¿no? Tengo aquí para retomar lo que usted decía en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Bonito, ¿no? Sí, y de hecho creo que otras versiones dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿verdad? O sea, que qué bonito entender, o sea, el buen líder entiende más bien que se va a necesitar acompañarse de otros, hacerse acompañar de otros líderes, porque en la multitud de esos consejeros va a haber sabiduría y es difícil quizás equivocarse, ¿verdad? Aunque el ser humano no es perfecto, pero en la multitud de consejeros siempre se va a llegar a buenas conclusiones sabias. De acuerdo. Claro, en la multitud de ideas, ¿verdad? Y sobre todo, acaba de mencionar usted un aspecto importante para ir perfilando el ideal de liderazgo, la sabiduría. La sabiduría, creo que esa sería como una característica muy necesaria, ¿verdad? Más allá también de la experiencia, ¿verdad? Creo que una persona con experiencia y que tenga sabiduría, ¿verdad?, que tenga ese don de mando, ese rol, ¿verdad?, creo que nos puede llevar con seguridad a conseguir un objetivo. Y de hecho, la sabiduría tiene que ver con eso. Por ejemplo, la sabiduría es saber usar el conocimiento que Dios nos ha permitido. Esa es la sabiduría, porque alguien puede tener mucho conocimiento, pero si no lo sabe usar, no va a ser de bendición. Entonces, la sabiduría es eso, saber usar el conocimiento que Dios nos da, ¿verdad? De acuerdo. Me llama la atención también en lo que usted apunta, es que Dios envía un mandato o una orden o espera eso del líder que Él designa, ¿no? O sea, el liderazgo también puede ser voluntario. El asunto aquí, pastor, es que en lo humano, hablando humanamente, no cualquier persona que adquiera un rango o una posición en particular ya es líder. ¿Verdad? Puede ser incluso que otras personas pudieran tener las características de un líder, sin embargo no lo toman, no sienten ese llamado o no lo asumen también. Entonces, para definir un liderazgo tendríamos que pensar que es alguien a quien voluntariamente ha sido seguido, ¿verdad?, no por imposición, porque eso también yo creo que ya sería como una contradicción del liderazgo. Alguien que es impuesto, no sé hasta dónde es líder, podría ser un jefe, ¿verdad? Alguien que es impuesto, pero alguien que asignemos o designemos como líder es porque espontáneamente lo hemos designado así o lo vemos así. Y por lo tanto, por eso empezaba con esa frase, ¿no? El que es líder es porque tiene seguidores. Sí, pero tiene seguidores con un fin, o el líder tiene un fin, o lo hemos asignado para que nos lleve a
a alcanzar cierto objetivo, ya sea espiritual, empresarial o de vida. Creo que para ir afinando, ¿verdad?, algunas características bíblicas que pudiera tener el líder. Y es bien interesante que el verdadero liderazgo, por ejemplo, o el verdadero líder, normalmente no es que busque el liderazgo, sino que de alguna manera tiene ese llamado, reconoce ese llamado del Señor, ¿verdad? Y ejerce el liderazgo y automáticamente las personas le siguen, porque un buen líder siempre va adelante, orienta, delega, pero siempre es un ejemplo a seguir. Entonces no es que va a forzar a las personas a seguirlo, sino por la característica que tiene y la obediencia a ese liderazgo que quizás Dios le ha llamado o que reconoce que Dios le ha llamado, las personas le siguen. Por ejemplo, un buen líder en la familia, por ejemplo, sin necesidad que le diga a la esposa y a la familia que lo sigan, la familia lo sigue porque es un líder que orienta, siempre aconseja, siempre va delante de ellos, siempre les provee, los protege. ¿Y quién no va a querer estar con un líder así? O sea, claro, ¿verdad? La familia quiere estar con ese líder y llena ese vacío de que si está el líder ahí se siente que respaldado, se sienten seguros, porque saben que ese líder cuenta de repente con el respaldo del Señor, porque mayormente si hay un temor, ¿verdad?, al Señor, porque hay un texto en la Escritura que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Un líder con un temor al Señor, doctor, creo que es de mucha bendición, porque es sabio, porque ese temor al Señor lo hace sabio, porque el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Con eso, pastor, ¿podría entonces alguien ser un líder sin conocer la palabra del Señor? Sí, porque hay varios tipos de liderazgo, ¿verdad? Pero un líder temeroso del Señor, por ejemplo, puede haber un liderazgo, como usted decía, como un jefe, por ejemplo, ¿verdad? Pero imagínese tener un liderazgo que sea un jefe, si es temeroso del Señor, ese líder más bien no se va a ver como jefe, sino que se va a ver que tiene un equipo que lo va a acuerpar, que está ahí y que en equipo las cosas van a salir bastante bien, va a orientar, pero ese equipo lo va a seguir porque tiene ese liderazgo bajo la dirección del Señor. O sea, pero si solo se ve como jefe, va a ser el mandamás, va a ser autoritario, de repente va a dañar al equipo, pero un líder con temor al Señor es de bendición. Entiendo. Claro, eso plantea otros criterios, ¿verdad? No solo el expertise, ¿verdad? Por ejemplo, un gerente de una empresa o de un banco, ¿verdad?, pudiera tener todo ese expertise, todo ese conocimiento. Sin embargo, con esto que usted agrega, el temor a Dios, creo que va a darle un plus, ¿verdad?, una visión más amplia en aspectos muy sensibles a la hora de decidir, por ejemplo. Si tiene ese criterio espiritual o de temor a Dios, ¿verdad? Y eso me lleva a una pregunta un tanto obligada, ¿verdad? Pero quiero hacerla después. Antes de esto, vamos a ver. Bueno, creo que no hay ninguna duda de que Jesús fue un líder. No vamos a discutir eso, ¿no? Así es. De acuerdo. El asunto es, ¿tienen nuestros líderes lo necesario para guiarnos? O mejor dicho, ¿qué deberían tener nuestros líderes? Pensando en líderes políticos, ¿qué aspectos pudiera adquirir o asumir o tener nuestros líderes políticos? Yo pienso que la clave en cualquier liderazgo es el temor al Señor. Yo creo que ahí está la clave. Un líder temeroso al Señor va a ser de mucha bendición. Tenemos, por ejemplo, a un José, que a pesar que en el proceso sufrió mucho, los hermanos lo quisieron matar y por ese objetivo pues lo tiraron a un pozo sin agua, lo vendieron y fue un gran proceso. Pero
resultó algo bien interesante. José era un hombre íntegro delante de Dios, era un hombre temeroso delante de Dios. ¿Y qué pasó? Él llegó a ser el gobernador de Egipto, o sea que después del rey, por decirlo así, estaba José, o sea, era la mano derecha de ese reino que en ese tiempo era la potencia del mundo, podemos decir, ¿verdad? Pero resulta que todo lo que José tocaba era de bendición. Y el Señor lo lleva ahí por su integridad, por su temor al Señor, y fue el instrumento para librar a toda esa nación, doctor, de que muriera del hambre, ¿verdad? Por su sabiduría, ¿verdad? Y libró hasta su familia, su pueblo. De hecho, yo creo que no hubiese existido el pueblo de Israel sin la integridad y el temor de este líder. El Señor, el Dios Todopoderoso, en su soberanía prepara a este hombre para que sea íntegro, temeroso al Señor, y para que el pueblo de Israel saliera adelante, y de ahí nos nace el Mesías, Jesús, el Salvador del mundo, el líder ejemplar de todos los tiempos, nuestro líder soberano, podemos decir, ¿verdad? Es una bendición. Entonces yo pienso que la clave está en el temor al Señor, nuestro Dios. Entonces esa sería una característica esencial para cualquier líder público o político, no solamente en el área empresarial, pero pensando más en nuestros líderes, que son los más visibles a nivel político, ¿verdad? Hablamos del presidente, el ministro de X cosa, son los líderes que están, como quien dice, más a la mano, ¿no? Que aparecen a diario en el radar público. Sí, yo creo que ahí está la clave, porque como comenzamos, ¿verdad? Diciendo que el temor al Señor da sabiduría. O sea, un líder temeroso del Señor va a ser sabio, va a tomar decisiones sabias, y una decisión sabia siempre va a ser de beneficio para quienes nos siguen, ¿verdad? Entonces, el pueblo siempre va a estar beneficiado con un liderazgo así, porque lo está haciendo bajo el temor del Señor, y todas sus decisiones van a ser sabias, doctor. Claro. Y eso siempre va a ser de bendición, ¿verdad? Claro. Porque el Señor de alguna manera va a estar respaldando ese liderazgo, claro, porque se está contando con Él, y todo lo que se haga es para adorarlo, para glorificarlo, para alabarlo. Entonces ese temor al Señor siempre va a ser de bendición, porque todas las decisiones que se tomen, como estaba repitiéndolo de nuevo, va a ser beneficioso para todo el pueblo. Claro, es importante seguir a ese líder con esas características, ¿verdad? Porque tenemos esa visión, pero no solamente la expertise, la experiencia, la misión, la visión, sino también tiene ese criterio que estábamos mencionando. Entonces hablamos de sabiduría, integridad, usted lo mencionaba, y el temor a Dios, empezando por ahí más bien, ¿verdad? Es importante. Y obviamente a nivel familiar, el padre, ¿verdad?, o el jefe de la casa, o la cabeza del hogar, debe tener, por supuesto, esas características también, ¿no? Es importante, ¿verdad? Y esa es parte de la intención del programa que estamos inaugurando hoy, ¿verdad?, con su presencia, pastor, porque es importante, pues, porque muchas veces se da, pues somos humanos, y se dan algunos aspectos ahí de seguir al líder porque es el más popular, aunque no precisamente pudiera tener estos criterios, sumando, por ejemplo, también el carácter de la humildad. Pero muchas veces se da ese ego, ¿no? Y se sigue a las personas por ego, porque es famoso, pero la fama tampoco garantiza un liderazgo, no porque es el más frecuente que aparezca en pantalla, no precisamente es líder, sino que sí es cierto que tiene que ser seguido más con estos criterios. Y usted, doctor, mencionó algo bien importante, la humildad. Yo creo que
Un líder temeroso del Señor es un líder sabio, y un líder sabio es humilde, porque el liderazgo ejemplar lo tenemos en Exacto. Jesús, ¿verdad? De todos los líderes que podamos encontrar en la Escritura. Correcto. Pero Jesús era humilde. De hecho, Jesús hacía cosas que en ese tiempo solo los esclavos lo hacían. Por ejemplo, lavarle los pies a los discípulos. Y una de las grandes enseñanzas que Jesús quería dar, doctor, en esa escena ahí o en esa actividad, era enseñarles a ser humildes, ¿verdad? Entonces, un liderazgo humilde siempre va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Y la gente quiere aprender de ese líder y siempre van a admirar su humildad, no porque él la diga, sino que la van a notar en él. Claro. ¿Verdad? Porque, doctor, Claro. perdón que lo interrumpa, pero No. un poquito. Pero mire, alguien no es humilde no tanto porque lo diga. De hecho, desde el momento que un líder dice, yo soy humilde, habría que analizarlo, ¿verdad? Porque... No, yo puedo decir, yo soy, ¿verdad? No, Sí. Yo soy X cosa, yo tengo tales características, pero lo estoy diciendo a partir del ego, quizás, ¿verdad? Y eso obviamente choca con la humildad, ¿verdad? Exactamente. Mencionó algo, pastor, importante, el ejemplo. Un líder también debe ser humilde y dar el ejemplo. Eso es bien delicado, ¿verdad? O sea, ponerse así a la cabeza sin estas características, ya veo que un liderazgo no es para cualquiera, ¿no? O sea, eso es bien importante, usted lo mencionaba. El Señor, como líder, viéndolo así, ¿no? Se enojó y le dio vuelta a las mesas y a todas las ventecitas ahí que estaban alrededor de la iglesia, ¿no? Se enojó, ¿verdad? Porque estaban, ¿verdad?, desvirtuando la casa de su padre, dice. Entonces, ¿un líder puede enojarse? Es interesante eso, ¿va? Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a los efesios, airaos, pero no pequéis. Cuando dice airaos es, bueno, si se enojan, manejen controlen esa emoción, ¿verdad? Del enojo, no vayan a pecar. Entonces, cuando Jesús hizo eso, no fue que pecó, doctor. Por ejemplo, De acuerdo. si usted va a su casa y haya unas mesas en su solar, usted con toda autoridad y con toda libertad les puede dar vueltas, las puede sacar a la calle, porque es su propiedad, ¿verdad? Es su casa. Entonces tiene el derecho, la autoridad y con toda libertad lo puede hacer. El problema en ese tiempo es que ese lugar donde estaba todo eso era para que ahí estuviera un maestro enseñando la palabra de Dios del pueblo de Israel. Siempre los lugares ahí que era como el patio pues del templo donde el sumo sacerdote iba, al lugar santísimo y todo eso, pero no toda persona podía entrar al lugar santo, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí en el patio se podía quedar, ahí se podía quedar, y siempre por esas personas siempre tenía que haber un maestro enseñando la palabra de Dios ahí. Y en vez de estar un maestro enseñando la palabra de Dios ahí, estaba un mercado, ¿verdad? Y aprovechándose de la gente, estafando a la gente, porque vendían los corderos con valores que no eran de repente, ¿verdad? Entonces Jesús con toda libertad va y pule su casa, pues, porque es su casa. Ahí el templo era casa de Dios. Y en ese tiempo más bien era donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí Jesús no, estaba en todo el derecho, ¿verdad? Interesante, surgen otros puntos escuchándolo, pastor. La autoridad y, ¿cómo llamarlo?, el escenario. Porque un líder es líder en un lugar, en un escenario, en la casa, en la empresa, en la gerencia, en la iglesia, etcétera, ¿no? Sin embargo, este líder es líder ahí. Ver a un gerente de una empresa puede ser un desconocido en otro lugar. Sigue siendo líder. Sin embargo,
para ir sumando los elementos de un perfil, que a partir de lo que usted nos cuenta, nos dice, agregarle a lo que ya habíamos dicho: temor a Dios, sabiduría, integridad, humildad, que sea ejemplar, ¿verdad? Que tenga autoridad y que también tenga un escenario donde practicar o ejercer ese liderazgo. Sí, y yo creo que un líder con autoridad siempre va a estar aún en lo... Porque, miren, la verdad que es bonito liderar cuando todas las cosas están bien. O sea, claro, yo creo que ahí no se pone tanto a prueba nuestro liderazgo, doctor. Más se pone a prueba si en verdad, por ejemplo, hablando de todos esos elementos del temor al Señor y todo eso, donde más se pone a prueba cuando nos toca mostrar un poquito de autoridad, no abuso de autoridad, porque ese es el otro problema, que hay gente que puede abusar de su autoridad, ¿verdad? Sino que una autoridad con todos esos criterios, creo que va a ser una autoridad siempre aún con amor, ¿verdad? Con libertad, con amor, porque entiende que es lo correcto y si tiene integridad, por ejemplo, sabe que aunque algo sea incómodo o liderar en medio de una situación incómoda, sabe que tiene ese compromiso de liderar en medio de eso, ¿verdad? Por ejemplo, de la dificultad. Sí. Yo creo que un verdadero líder más bien es donde es ahí, donde se pone a prueba y la gente se siente una familia que tiene un líder que está en las buenas y en las malas, como decimos, claro, se siente, claro, ¿verdad? Claro. Bien, claro, y se siente acuerpada o se siente segura, ¿verdad? Y tiene esa identidad de liderazgo, ¿verdad? Interesante. Sí, ahorita me vinieron a la memoria algunos escenarios con allá en los hospitales, ¿no? Cuando el jefe o la jefa decía algo, se hacía, sin justificaciones, ¿no? Sin excusas. Y no lo hacía de manera airada, pues, porque reconocíamos que era el líder, ¿no? Le decíamos el jefe, ¿no? Pero detrás del jefe está el líder, ¿verdad? Y creo que el líder no necesita pelear, no necesita convencer que es el líder. Creo que con la imagen, la postura, esa autoridad que también, ¿verdad?, es reconocida. A todo esto también el simbolismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que una persona, por ejemplo, una persona civil, voy manejando en la carretera y me haga un alto, pues, ¿quién es esta persona? ¿No? Puedo pensar yo mil cosas de él, pero esa persona, esa misma persona, mujer o varón, con un uniforme de oficial de policía, es distinto, ¿cierto? Y es la misma persona. Me hace un alto, un civil, pues, ¿por qué me voy a detener? Ya queda criterio mío, ¿verdad?, si yo me detengo o no. Sin embargo, si esa misma persona luce su uniforme de oficial de policía, es distinto. Vamos entonces al simbolismo, ¿verdad? Que el líder también tiene que llenarse o tener una identidad, algo simbólico, algo que lo identifique. Obviamente, si él es el gerente de la empresa o es el pastor Olvin, ya sabemos quién es pastor Olvin. No necesita el pastor que ande una placa, ¿no? Una foto ahí de que dice que es el pastor. O sea, ya lo reconocemos. Es importante, ¿verdad?, que la autoridad también se llene de algo de simbolismo. Y yo creo que pensando en todos esos elementos, por ejemplo, uno de los elementos hablábamos de la humildad, ¿verdad? Entonces yo creo que un liderazgo humilde es un liderazgo comprensivo. De hecho, por ejemplo, Moisés tenía un liderazgo muy ejemplar. Si queremos aprender bastante de liderazgo bajo todos esos criterios, yo creo que podemos pensar en un Moisés también. Porque Moisés, por ejemplo, en una ocasión, hace poco, di un devocional donde estaba explicando un poco sobre el liderazgo de Moisés, que llegaron dos tribus, ¿verdad? Una era la tribu de Rubén y le dice, Moisés, mira, nosotros tenemos mucho ganado,
Y este país es apropiado para ganado, ¿verdad? Pero tenían que ir a conquistar al otro lado del Jordán para las otras tribus. Y Moisés al principio le dice, ustedes con eso van a desanimar al pueblo de Dios, como pasó cuando envié los espías, que solo, por ejemplo, Caleb y Josué fueron los que pensaron de una forma positiva. Entonces al principio Moisés está así, no, ¿verdad? Pero los escucha y le dicen las tribus, mira, mira Moisés, nosotros vamos a quedarnos aquí, vamos a dejar todas nuestras familias, nuestro ganado, pero vamos a ir armados a poder conquistar la tierra de Canaán, la tierra que Dios ha prometido para las demás tribus. Entonces ya Moisés... Porque Moisés era un hombre bien manso, dice la Escritura, muy humilde el hombre. Entonces dice, bueno, siendo así, entonces, de acuerdo, si ustedes cumplen esa palabra, les vamos a dar esta tierra a este lado del Jordán. O sea, un liderazgo humilde, entonces un liderazgo que escucha, es Exacto. Un liderazgo comprensivo. Exacto. O sea, pero un liderazgo que no es humilde, es prepotente y va a decir, aquí yo mando, Exacto. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Exacto. Entonces, aunque las propuestas que vengan de la gente a quien un líder esté liderando sean buenas, no las va a aceptar si no es humilde. Entonces yo creo que ese elemento es clave en un liderazgo, que sea humilde, porque un liderazgo humilde va a ser comprensivo, va a escuchar a los demás y va a poder aprovechar la sabiduría también de los demás, y es donde va a ser bendecido con el texto, por ejemplo, que usted mencionaba, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Un liderazgo humilde escucha también a los demás, porque pueden haber buenos consejos. El hecho de que sea el líder no significa que detrás de él o a la par de él o en su equipo no hayan otros líderes con sabiduría. Exacto. De hecho, un buen líder humilde delega, y a quienes delega le va a delegar no solo la responsabilidad, sino también la autoridad. Exacto. Y eso es humildad y es un liderazgo sano, porque un buen líder, de hecho, trabaja en equipo. Si queremos agregar, ¿verdad? Esos criterios interesantes. Es otro punto interesante, trabajo en equipo, claro que sí. Claro que sí, interesante, ¿verdad? Y mencionaba otra cosa, lo que ahora pues con nombre y apellido se reconoce como la escucha activa, ¿verdad? No se hace lo empática. Que yo digo. Bueno, y empática también, ¿verdad? No se hace solamente lo que yo diga, porque yo soy, ¿verdad? El fulano y el jefe, el líder, ¿verdad? Sino también es comprensivo, ¿no? Entonces ese aspecto que usted desarrollaba ahí es bien interesante, ¿verdad? Y que sepa trabajar en equipo. Es entonces, bueno, después de Jesús, no sé, ¿es Moisés el mejor ejemplo de liderazgo en la Biblia? El mejor, no, uno de los mejores, porque si dijéramos el mejor, entonces estamos dejando el liderazgo ejemplar, supremo de Jesús. El líder de líderes, claro, en ejemplo es Jesús, claro. Pero yo creo que antes de Jesús, el liderazgo de Moisés, porque hubieron otros liderazgos también interesantes. Tenemos a un Elías, a un Isaías, aunque Isaías pues su liderazgo como profeta, pero tenemos buenos liderazgos, ¿verdad? Tenemos a Jeremías, por ejemplo, otro profeta con un buen liderazgo. Pero yo creo que el liderazgo de Moisés, cuando hablamos de trabajar en equipo, doctor, es clave. Porque de hecho en Éxodo 17 comienza Moisés a delegar liderazgo un buen liderazgo en el caso de Josué. Dice que lo envía, por ejemplo, a liderar un grupo, ¿verdad? de soldados, y le dijo, tú vas a ir, ¿verdad? Y a él lo pone a liderar. Y en el capítulo 18 de Éxodo, él atiende al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Pero usted y yo sabemos que eso es agotador, estar desde la mañana hasta la tarde, y tarde-noche quizás, atendiendo a personas, escuchándolos con una escucha activa, como decía usted, y empática, es cansado.
Entonces, viene el suegro, Dios usa al suegro y le dice, el suegro lo observa, ¿verdad? Lo observó todo el día y le dice, no está bien lo que tú estás haciendo. Tienes que, mira, así como vas, te vas a morir tú y se va a morir el pueblo, ¿verdad? Entonces le dice, es necesario, líder, ¿no? sí, es necesario que tú trabajes, en pocas palabras, en equipo. Y le dice, tienes que poner a personas que lideren entre miles y personas de 100, de 50, grupos así, líderes así, y de 10. Y lo más grave, lo más delicado, entonces, que vengan a ti. Entonces Moisés miró que eso era sabio, ¿verdad? Y hablando de la humildad, ¿verdad? Y de trabajar en equipo, dice el texto en el capítulo 18 de Éxodo, que hizo todo lo que su suegro le dijo y se descargó. Entonces Moisés era un líder ejemplar de humildad, de trabajar en equipo, y eso es de mucha bendición. A mí me encanta trabajar en equipo. De hecho, cuando el Señor, si el Señor, en todo ministerio que el Señor me quiere encomendar, yo soy feliz si trabajo en equipo, porque solo usted y yo sabemos que hay a veces demasiado cansado y es hasta peligroso, como el suegro le dijo a Moisés, se iba a morir él y también se iba a morir el pueblo porque era demasiado cansado. Trabajar en equipo es una bendición, y no es que uno se va a sentar, ¿verdad? O a estarse meciendo en una hamaca y los demás haciendo lo que les toca hacer. No, dijimos que el líder es ejemplar, siempre va adelante de repente, o por lo menos a la par de quienes está liderando. La gente lo sigue porque mira que el líder también está ocupado, ¿verdad? Pero trabaja en equipo para poder abarcar más las necesidades que hay para ser de bendición donde Dios lo pone. De acuerdo. El líder también enseña, ¿no? No solamente ve y hazlo, ¿no? Sino que voy a mostrarte, voy a enseñarte o a guiarte cómo se hace, ¿no? Eso también es un elemento importante. Y ya que estamos hablando de características o criterios de líder, pues obviamente nos interesará saber cómo llegó al líder Olvin Castellanos. Es interesante y yo creo que esa es una buena pregunta que para mí siempre es mi testimonio favorito, puedo decir, ¿verdad? Porque en mi caso, por ejemplo, en una ocasión la esposa de un pastor compartió el evangelio conmigo. En ese tiempo yo no soñé ser líder, ni busqué ser líder. De hecho, yo creo que yo no quisiera ser líder, en realidad no quisiera ser líder. Soy líder porque el Señor es que me lo ha encomendado. De hecho, nunca quise ser pastor, porque... Interesante. Sí, o sea, soy porque el Señor es que me lo ha encomendado y estoy por obediencia, ¿verdad? O sea, yo no quisiera, pero el Señor me ha encomendado. Y en esa ocasión creo que, por ejemplo, esta es la esposa de un pastor, me presentó el evangelio y me impactó. Y yo no recibí a Cristo ahí en el momento, salí como huyendo, pero fui a caer de rodillas debajo de un árbol, que en Santa Bárbara hay unos árboles que le llaman guama, ¿verdad? Que normalmente lo siembran en los cultivos de la caficultura o de la finca de café. Ahí fui a caer de rodillas y le dije estas palabras al Señor. Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y yo soy un pecador. Perdona mis pecados y te quiero recibir como mi Salvador personal. Pero además de que fui perdonado ahí y recibí la vida eterna en ese momento, no sabía lo que me esperaba, porque empezaron a discipularme como unos, puedo decir, como unos 6 meses creo de discipulado, doctor, y empecé a predicar la palabra del Señor. Hasta ahí creo que, tranquilo, ¿verdad? Pero el Señor me llevó a un instituto bíblico a estudiar teología, a internarme 3 años. ¿Qué edad tenía? Tenía, por ejemplo, a los 16 años recibí a Cristo. Unos 6 meses de discipulado, empecé a predicarle a jóvenes, después a la iglesia en general.
Y resulta que a la edad, por ejemplo, de 18 años, vamos a ver, 19, 20, 21, no, a la edad de ya 19 años, después de estar predicando un tiempo, el Señor me inquietó y fui a un instituto bíblico que está en La Esperanza, en Tibucá. Era a internarme 3 años. Habían vacaciones ahí, pero en el año nos internábamos 2 temporadas. Y también yo creo que hasta ahí estaba tranquilo, cómodo creo, pero no sabía que el Señor me iba a llamar al ministerio pastoral. Y me resistí, sinceramente me resistí. Yo quería estar cómodo en la aldea, ¿verdad? Ya graduado de un instituto bíblico, pero ahí tranquilo, ¿verdad? Porque tenía una finca de café. Digo, no puedo dejar esa finca en una cosecha buena, ¿verdad? Y aquí estoy sirviendo al Señor en la iglesia, pues. Entonces, ¿qué más? Aparece la comodidad ahí, sí, ¿no? Sí, pero el Señor usó formas, doctor, para poderme llevar al ministerio pastoral en La Esperanza, en Tibucá, donde había estudiado, donde dije estas palabras a mis compañeros. Aquí no me gustaría venir a servir. Mejor no hubiese dicho eso, ¿verdad? Porque era el lugar donde que el Señor tenía para empezar mi experiencia pastoral y mi experiencia en cierta medida misionera, porque solo había una familia a la que iba a pastorear, pero había que hacer una obra también misionera. Así comenzó, ¿verdad? Y quizás así rapidito, por si no hay tiempo quizás de poder expresar eso, pero después de eso, una experiencia pastoral, de hecho actualmente ahí está la iglesia, ¿verdad? En La Esperanza, una iglesia centroamericana, la única que hay en la zona, y el Señor la plantó y por su gracia infinita nos usó a nosotros como instrumento, ¿verdad? Y actualmente de Ciguatepeque va una iglesia, la iglesia centroamericana de Benecer, a ayudar a esa iglesia que está activa y con un liderazgo. Ha sido una de las experiencias bonitas que he tenido. Y luego pues fuimos a Santa Bárbara y allá estaba ayudando a pastorear una iglesia centroamericana y también trabajaba en la mina del Mochito. Y estando ahí el Señor me inquietó, ¿verdad? También a seguirme preparando. Allá me decían las personas, no, hermano, quédese aquí, le vamos a dar beca completa para que estudie una licenciatura en psicología. Está con la iglesia, está con la mina y está aquí en la universidad. Pero el Señor me estaba inquietando, no, yo necesito seguirme preparando, y fue cuando me vine a estudiar al seminario, ya un programa a nivel universitario, pero el Señor, esa es la historia que ha ido, ¿verdad?, creando en mí por su pura gracia, ¿verdad? Porque es la gracia del Señor y es el llamado del Señor. ¿Lo busqué? No lo busqué, ¿verdad? De hecho, en una ocasión quise resistir al llamado pastoral y digo, no, me voy a dedicar a otra cosa, pero el Señor no me lo permitió. No es lo que tú digas, ¿no? Es lo que yo deseo, lo que yo quiero, ¿no? Fue obediente entonces, pastor, ¿verdad? Porque es una de las características, ¿verdad?, que habíamos anotado acá, esa obediencia, ¿verdad? Que puede parecer contradictorio. Si yo soy el líder, ¿a quién obedezco? Pues, o sea, si yo soy aquí el mero, pero sin embargo, ya cuando se establece una jerarquía espiritual, uno dice, bueno, aquí yo solo soy un instrumento, ¿no? Y fue obediente, pastor. Sí, yo creo que cuando cuando tenemos un liderazgo por obediencia, siempre va a ser de bendición, porque ese líder va a estar en las buenas y en las malas, para su familia. Si es un pastor que está por obediencia, siempre va a estar en la iglesia, en las buenas y en las malas. No va a ser tan fácil que va a abandonar a quienes Dios le ha encomendado que lidere, porque está por obediencia. Ahora, cuando hay un liderazgo que de repente está por conveniencia, puede ser peligroso, porque puede abandonar a quienes está liderando cuando no le conviene, cuando ya no es cómodo hacerlo, ¿verdad? Pero un liderazgo por obediencia siempre va a estar ahí,
¿verdad? Entonces es de bendición. Cuando hay un liderazgo por obediencia, siempre va a ser de bendición, doctor. Interesante, interesante. Y aún así, el líder puede delegar. Aunque sea obediente, pues también es parte de las funciones delegar, ¿verdad? Y esto que usted anotaba, pues pasa mucho, ¿verdad? Cuando ya las cosas ya se ponen un poco difíciles, pues delego toda la responsabilidad en otro y yo me zafo, ¿no? Me retiro, ¿no? Exacto. Es muy interesante. Por eso, si somos muy estrictos, pastor, y llevamos estos criterios a nuestros líderes, pues no sé, yo creo que no sé cuántos pasarían el examen y por consiguiente uno ya lo piensa, ¿no? Y si hay tantos criterios entonces yo mejor lo pienso o si soy muy consciente y obediente, me preparo lo suficiente y abro, ¿verdad?, las posibilidades para que en virtud de un beneficio superior yo acceda a ese liderazgo, porque no es fácil. Yo creo que cuando hay un liderazgo, por ejemplo, por llamado del Señor, de hecho yo creo que a todos en cierta medida el Señor nos llama a cierto liderazgo. Por ejemplo, todos los esposos son líderes en su familia y no debe de confundirlo la sociedad y nadie con machismo, no, porque ya hablamos todos los criterios, ¿verdad?, de un buen líder y todos de alguna manera tenemos ese llamado, pero cuando Dios llama al liderazgo también, que de alguna manera todos los va a llamar, quizás no a un liderazgo pastoral, porque el liderazgo pastoral y estar por obediencia en el pastorado es a la vez es un don, ¿verdad? Aunque alguien vaya a un instituto bíblico, a un seminario, a los mejores seminarios, no significa que son pastores, porque ese es un llamado. Pero cuando Dios llama a alguien, llama a un líder, a un ministerio pastoral, por ejemplo, siempre lo va a preparar, porque al que Dios llama, lo prepara. Okay. De hecho, mi situación, por ejemplo, en cuanto a eso, no fue fácil. Yo llegué, me gradué en un instituto bíblico, pero con 6º grado. Ahí le daban oportunidad a las personas que estudiaran si sabían leer y escribir, estaba bien, ¿verdad? Y por eso era un diplomado, aunque era bien intenso, de 3 años, 36 materias que se miraban, pero le daban la oportunidad, ¿verdad? Entonces, pero llegué a los 23 años con 6º grado, aunque me había graduado en instituto bíblico. Pero un pastor muy sabio con su esposa me dijeron, ¿hasta qué nivel llegó usted en cuanto a lo académico, además de estudiar teología? 6º grado. No hay quien le cubra, me dice, en la iglesia, por ejemplo, para que se siga preparando. Me abrió la mente, ¿verdad? Y estando pastoreando en La Esperanza, empecé a estudiar, ¿verdad? Tenía compañeros de 13 años en 7º, por ejemplo, y estudié un bachillerato por madurez. Y ese bachillerato me abrió las puertas para venir al seminario, porque ahí le pedían su bachillerato, porque era a nivel universitario. Claro. Entonces yo creo que cuando Dios llama, respalda, y cuando Dios respalda, no solo cuando Dios llama, no solo respalda, sino capacita, lo prepara. Pero se espera, lo prepara y se espera, doctor, que esas herramientas que recibimos de toda preparación, no solamente la teológica, es para ponerla a la disposición del Señor. Todo conocimiento apegado bajo el temor al Señor y bajo todos esos criterios, yo creo que va a ser de bendición y la sociedad estaría en buenas manos, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿verdad? Entonces es de bendición. Por ejemplo, usted como médico haciendo su parte con temor al Señor, un médico comprometido con el Señor, que esté un pastor, que esté un abogado, por ejemplo, temeroso del Señor. Y así, todos esos líderes con temor al Señor va a ser de bendición. Por ejemplo,
Como pastor, quizás, si tengo un abogado temeroso del Señor y si me toca en una consejería, veo que esa persona necesita orientación legal, pues yo busco a ese abogado porque es el indicado. Exacto. Eso es trabajo en equipo. De acuerdo. Y eso es lo que dice en parte el texto, ¿verdad? Que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Y cómo será una nación así? Imagínense. Sería interesante. de bendición, ¿verdad? Interesante, pastor. Para terminar, el tiempo vuela. El tiempo vuela cuando te diviertes, dice, ¿no? Interesante. Me quedo con ese último criterio. El Señor lo prepara. Por eso le decíamos al principio, no porque alguien tiene un título o es un líder popular, o una persona popular, no significa que sea líder, sino que el Señor también lo prepara, lo capacita, como decía usted. Y precisamente, pastor, para culminar nuestra primera edición, al cual agradezco de nuevo su presencia, voy a pedirle que bendiga nuestro programa y que no va a ser la primera vez que esté por aquí, ¿verdad? Antes de eso, uno de los grandes escritores acerca del liderazgo es John Maxwell, ¿verdad? Que se ha hecho pues famoso, ha escrito un montón de libros, ¿verdad? Centenares de libros, creo yo, y es muy conocido en cuanto a liderazgo. Así que este libro, Las 21 leyes del liderazgo en la Biblia, tiene su dedicatoria. Así que creo que va a ser muy útil en sus manos. Se lo obsequió. Muchas gracias, doctor. No solo por haber venido, pues yo creo que también se lo merece, porque otra característica del líder, pastor, es que lo reconozcamos. Y eso es parte de este programa. Sí, y qué bendición, ¿verdad? Porque el líder no es que busca reconocimiento, pero pasa algo interesante. La gente siempre lo reconoce. Exacto. No es que lo pida, no es que... Sí. No. Los demás, o sea, a quien seguimos, lo reconocemos. Y por eso el obsequio va para usted. Yo sé que va a estar y está en buenas manos. Gracias, doctor. Va a ser de mucha bendición este libro. Sí. Le agradezco mucho. Yo sé que sí. Y pensando en orar al Señor para que Dios pueda bendecir el programa, doctor, este texto sí lo quiero leer porque para mí es de mucha bendición y a la vez es un consejo para todos aquellos, ¿verdad?, que tienen planes, proyectos, tanto familiares o proyectos educativos. De hecho, este va a ser un proyecto educativo, para que la gente va a ser muy bendecida, porque va a recibir una educación, podría decir, integral, ¿verdad? Entonces eso va a ser de bendición. Y ahí Proverbios yo lo quiero leer y aplicarlo, ¿verdad?, en este momento, y después podemos orar, ¿verdad?, para que el Señor bendiga el programa y que este programa sea de mucha bendición para todos los que siempre lo van a escuchar, a ver y a escuchar. Dice el capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, o sea, confía en el Señor de todo tu corazón para que el proyecto salga adelante, ¿verdad? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso refleja parte de los criterios que vimos, humildad, ¿verdad? Y dice el 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Doctor, usted está reconociendo al Señor en este programa, al comenzar este programa, y el Señor lo va a respaldar porque lo está tomando en cuenta. Esto es lo que dice el texto, contar con el Señor en todos nuestros planes, y el Señor siempre nos va a respaldar. Así que, basado en la autoridad de la palabra del Señor, yo quiero orar como siervo del Señor por su gracia, por este programa, para que Dios pueda bendecir este programa.
Gracias, Vamos pastor. a orar si gusta, doctor. Claro que sí. Solo agradecer pues también, esta fue una intención de mi madre, así que le mando un beso a mi madre, ¿verdad? Aquí a la distancia, y a toda mi familia. Ella estará muy contenta de esto. Yo sé que si uno quiere agradar también a su gente. Honrar ¿no? a sus padres, ¿va? Es Claro, parte de. Claro que sí. Pastor. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor amado, gracias por tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos puede orientar, guiar. Y yo creo, Señor, que este proverbio, eso es lo que está enseñando, a reconocerte a ti como el Dios soberano, como el líder de líderes, como el Señor de señores. Y al reconocerte de esa manera, aún reconocerte como nuestro Señor, significa que nosotros te vamos a reconocer en todos nuestros planes y vamos a poner todos nuestros planes en tus manos, todos nuestros proyectos en tus manos, sean proyectos personales, familiares, quizás de institucionales. Al reconocerte a ti, hay una promesa en el texto. Y es que tú nos vas a guiar y vas a enderezar nuestras veredas. Puede ser que en el camino nosotros nos podemos equivocar, pero si ese proyecto, ese plan está en tus manos, tú nos vas a guiar y nos vas a inquietar y a dirigir. No, eso no es lo correcto, no es lo mejor. Y siempre vas a usar tu palabra y la dirección del Espíritu Santo como parte del control del creyente genuino para poder guiar por el camino correcto. Entonces, Señor, basados en tu palabra, por la autoridad de tu palabra, queremos, Señor, encomendar este programa en tus manos, porque sin duda alguna va a ser de mucha bendición, porque va a ser un programa educativo que va a buscar educar o educarnos de una forma integral. Y yo creo, Padre amado, que eso es de bendición, porque dice tu palabra que por la falta de conocimiento el pueblo puede perecer. Así que, Padre amado, al adquirir este conocimiento integral, junto con todos estos criterios que hemos visto, con sabiduría, por ejemplo, va a ser de bendición para todos los que siempre van a ver el programa y van a escuchar esta educación integral. Gracias por la vida del doctor Fonseca, Señor. Bendícelo de una manera especial, guíalo siempre en este proyecto y ayúdale que siempre lo haga bajo el temor suyo, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, tal como lo hemos analizado y disfrutado en el programa. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos que lo bendigas, pero que bendigas también todas las personas que hoy han disfrutado este programa y que lo van a seguir disfrutando en las semanas que vienen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, te agradezco su presencia, su oración, y lo tendremos aquí, lo molestaremos cada vez que podamos. Será un privilegio, doctor, y muchas gracias por la invitación. A usted, y los esperamos la próxima semana. Pretendemos ser un espacio que cada semana traigamos a un líder, ¿verdad?, de cualquier área de la vida, para brindarles todas estas, ¿verdad?, criterios y aportaciones que podamos hacerles. Espero que haya sido de su agrado y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.